Bueno, comenzar con esto siempre es un desafío, pero yo estoy muy emocionada. A ver, es una experiencia humana casi universal, esa sensación de estar en una especie de sala de espera existencial. Totalmente. Es esa etapa prolongada donde sientes que los planes se estancan irremediablemente. Exacto, o sea, donde todo tu esfuerzo sostenido parece haber caído en un vacío absoluto de olvido. Y precisamente, el análisis a fondo de hoy se adentra en esa dinámica psicológica y espiritual. Ujú. Lo vamos a hacer a través de uno de los textos fundacionales más diseccionados de la antigüedad. Nuestro foco central es el capítulo 41 del libro de Génesis, tomando como base la traducción Reina Valera. Sí. Y cruzando ese texto con una serie de comentarios analíticos y estudios teológicos exhaustivos. Las fuentes que seleccionamos para esta sesión abordan el pasaje alejándose de una lectura puramente superficial. Claro, lo desmenuzan. Exacto. Desmenuzan el texto y lo presentan casi como un manual sumamente sofisticado. Y bueno, la misión o el objetivo de este análisis es desentrañar cómo la narrativa de un prisionero hebreo olvidado en el sistema penal egipcio trasciende la simple anécdota biográfica. Se convierte en un tratado monumental sobre la paciencia. Y sobre la inteligencia cultural. Y sorprendentemente sobre la gestión de políticas públicas macroeconómicas ante una crisis global sin precedentes. Es un texto riquísimo. Definitivamente. A ver, analicemos esto paso a paso para situar el análisis en su punto crítico, porque es necesario observar primero la variable del tiempo. Claro. Han transcurrido 2 años completos desde los eventos que las fuentes analizan en el capítulo anterior. Estamos hablando de 730 días desde que José interpretó los sueños de los funcionarios reales en prisión. Y recordemos que al jefe de los coperos se le restituyó su cargo político. Sí. Y la única petición de José en ese momento fue ser recordado. Pero el texto es lapidario al respecto. El copero lo olvidó por completo. Lo borró de su mente. 2 años adicionales de aislamiento absoluto. Y la narrativa solo se reactiva cuando el monarca del imperio más avanzado de la época experimenta una crisis psicológica severa. Una crisis en forma de sueños enigmáticos. Exacto. El escenario de estos sueños es fascinante. A ver, las fuentes subrayan la carga cultural inmensa de las imágenes. El escenario de la primera visión es el río Nilo. Que no es cualquier río. No, para nada. Era la arteria vital y deidad proveedora de la civilización egipcia. Y de esa agua emergen 7 vacas de aspecto inmejorable que se ponen a pastar en la orilla. Vacas gordas y hermosas. Sí, pero súbitamente emergen otras 7 vacas descritas con un nivel de fealdad y demacración extrema. Y aquí viene el elemento discordante, que fractura la normalidad del sueño. El ganado raquítico devora por completo a las vacas robustas. Exacto. Y el detalle clave es que su apariencia sigue siendo igual de cadavérica después de comer. Ese detalle biológico es una anomalía brutal que subraya la severidad del mensaje. Es perturbador, y casi inmediatamente el sueño muta hacia la agricultura. En una sola caña brotan 7 espigas de trigo llenas y perfectas. Pero segundos después, brotan 7 espigas marchitas, quemadas específicamente por lo que el texto denomina el viento solano. Ese viento destructivo del este que trae todo el calor asfixiante del desierto. Así es, y estas espigas secas devoran a las espigas sanas. Y claro, la reacción institucional ante un fenómeno de esta naturaleza en esa época es convocar a la élite intelectual. El texto registra que el faraón llama a todos los magos y sabios de Egipto. Toda la burocracia académica y religiosa. Todos. Estamos hablando de los eruditos, los sacerdotes y los intérpretes de presagios que básicamente sostenían el andamiaje ideológico de todo el imperio. Pero su incapacidad absoluta para descifrar el mensaje revela un punto crucial que los comentarios bíblicos destacan mucho. Este silencio colectivo expone el límite epistemológico de la sabiduría humana frente a la revelación divina. O sea que ninguna acumulación de conocimiento empírico o tradición esotérica podía descodificar ese mensaje. Exactamente, porque el mensaje operaba en una frecuencia estrictamente espiritual. Y ese colapso intelectual de la corte egipcia a mí me parece que nos obliga a reevaluar los 2 años de silencio en la celda de José. Es el concepto del tiempo perfecto. Justamente. El retraso del copero adquiere una dimensión completamente distinta bajo ese análisis. Si el copero hubiera cumplido su promesa 2 años antes, quizás el prisionero habría conseguido un indulto menor.
Claro, saliendo a las calles como un marginado social o un esclavo libre sin influencia. Sí, pero ese margen de espera fue exactamente el necesario para que la vulnerabilidad máxima del Estado egipcio coincidiera milimétricamente con la única solución viable. Es un timing impresionante. Y al observar el fracaso estrepitoso de la élite es cuando la memoria del jefe de los coperos por fin se reactiva. Su momento de epifanía. Sí, y su confesión es súper directa. Dice: me acuerdo hoy de mis faltas. Y relata ante la corte la eficacia predictiva de aquel joven hebreo que conoció en la cárcel. Y la maquinaria estatal se pone en marcha rapidísimo. La extracción del prisionero del calabozo es inmediata. Pero aquí los textos analíticos detienen su mirada en un protocolo de transición que es realmente fascinante. El tema del afeitado y la ropa. Exacto. Antes de presentarse ante la máxima autoridad, el prisionero se afeita meticulosamente y cambia sus vestiduras. Y ese detalle del afeitado puede parecer una simple nota al pie sobre higiene personal, pero considerando las normas sociológicas del Medio Oriente antiguo, revela una lectura política sumamente astuta del entorno. Totalmente. Para un hombre hebreo, la barba era un símbolo inalienable de madurez y de honor masculino. Pero para la aristocracia y el sacerdocio egipcio, el vello corporal era considerado impuro. La élite tendía a la depilación total. Entonces, al rasurarse, el joven no solo se limpia la suciedad de la prisión. Exacto. Abandona un marcador identitario propio para adoptar la etiqueta visual de la corte que lo va a juzgar. Es inteligencia cultural aplicada bajo presión extrema. Esa adaptabilidad externa contrasta fuertemente con una convicción interna que es inamovible. Al entrar a la sala del trono, el monarca establece la premisa y le dice: «He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Y la respuesta que queda documentada es una de las declaraciones más analizadas en los estudios teológicos sobre liderazgo. José responde: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia». Renuncia de inmediato al crédito. Renuncia categóricamente a la oportunidad dorada de capitalizar el momento para su propio beneficio. No hay ni una pizca de autopromoción ahí. Es una redirección total del crédito hacia la divinidad. Y eso expone una humildad radical. Es un carácter que claramente ha sido despojado de cualquier arrogancia a través del sufrimiento prolongado en prisión. Y luego viene la interpretación que fluye con una claridad matemática. Los dos sueños, le explica, son una misma advertencia unificada. Las vacas robustas y las espigas llenas anuncian 7 años de una superabundancia agrícola a nivel nacional. Sí, y la contraparte, las vacas esqueléticas y las espigas quemadas, pronostican un septenio de hambruna. Pero una hambruna tan devastadora que va a borrar de la memoria colectiva cualquier rastro de la prosperidad anterior. Y la duplicidad del sueño, enfatiza el intérprete, significa que el decreto es inalterable y que su ejecución es inminente por parte de Dios. Aquí es donde la historia da un giro que a mí me parece magistral. Porque lo extraordinario de este evento no es simplemente el diagnóstico de una recesión inminente. El salto cualitativo ocurre porque la interpretación espiritual no se queda solo en profecía. Se transforma inmediatamente en política pública. Exacto. El intérprete asume de repente el rol de estratega macroeconómico. Propone la designación de un administrador central, un hombre prudente y sabio, y la creación de una red de gobernadores regionales. Para implementar un sistema de tributación extraordinario. Exactamente. La recaudación exacta de la quinta parte, o sea, el 20% de toda la producción agrícola durante ese periodo de abundancia. Y con la preindustrial requiere un aparato burocrático monumental. Monumental es la palabra. Las fuentes desglosan lo que esto implicaba en la práctica. Estamos hablando de la movilización de miles de escribas para contabilizar los rendimientos. La construcción acelerada de complejos de silos masivos en áreas urbanas estratégicas. Y además el despliegue de fuerzas de seguridad, los MEDJ, para proteger estas reservas nacionales contra el robo, las plagas y la descomposición biológica durante más de una década. Es una locura logística. Y ese nivel de centralización del capital agrícola bajo la supervisión directa del Estado es francamente una obra maestra de la administración de recursos. Sí. Los comentarios bíblicos destacan aquí una teología de la gestión que es sumamente pragmática. Argumentan que la sabiduría espiritual no consiste únicamente en la capacidad pasiva de prever el futuro, sino en la diligencia activa de prepararse para él. Exactamente. El diseño de este sistema fiscal y de almacenamiento eleva la administración y la logística civil a la categoría de ministerio divino.
Ujú. El manejo meticuloso de los inventarios se convierte en el mecanismo literal de salvación para millones de vidas. Y el impacto de este plan de contingencia paraliza por completo a la corte. El monarca, reconociendo la superioridad intelectual y espiritual de la propuesta, pronuncia una de las evaluaciones de desempeño más rápidas de la historia política. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Impresionante. En cuestión de horas, a la edad de 30 años y a 13 años de haber sido víctima de trata de personas por su propia familia, el esclavo extranjero es investido como el visir. La segunda autoridad más alta del vasto imperio egipcio. Y la ceremonia de investidura que se describe en el texto está cargada de toda la semiótica del poder absoluto. Los símbolos de autoridad. Sí, la transferencia del anillo de sellar es el acto jurídico por excelencia. Le otorga la capacidad de emitir decretos y sancionar leyes con la autoridad de la corona, Luego están las vestiduras de lino fino. cuya blancura y textura eran exclusivas de los estratos más altos de la nobleza, y el sacerdocio reemplazan definitivamente las ropas de la prisión. Y el collar de oro macizo que funciona como la condecoración máxima de honor civil. Y finalmente el desfile en el segundo carro real frente a los heraldos, que exige la sumisión pública de toda la población. Es un cambio de estatus vertiginoso, y esa transformación material viene acompañada de una reprogramación identitaria impulsada por el Estado. Se le otorga el nombre egipcio Safnad Panea. Un nombre complejo. Sí, los eruditos lingüísticos citados en nuestras fuentes debaten un poco la etimología exacta, pero la traducción más respaldada oscila entre Dios habla y Él vive y el revelador de secretos. Ambas muy apropiadas. Además, el tejido social de la élite lo absorbe al casarlo con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Heliópolis, o la ciudad de On, era el epicentro neurálgico del culto solar egipcio. Exacto. Infiltrar a un patriarca hebreo en la cúspide de la aristocracia religiosa politeísta genera una fricción cultural profunda, pero a la vez consolida su legitimidad entre las masas. Así es. Y ahí comienza la fase operativa. Durante los 7 años de prosperidad, el nuevo visir ejecuta la política fiscal sin desviaciones. Las métricas de recaudación superan la capacidad humana de registro. El texto utiliza la hipérbole como la arena del mar para ilustrar eso. Literalmente, los escribas abandonan los sistemas de contabilidad debido a la acumulación incalculable de grano. Y en medio de toda esta vorágine administrativa nacen sus 2 hijos. Esto me parece súper revelador. Las fuentes psicológicas y teológicas prestan especial atención a la nomenclatura de estos niños, ya que operan como una radiografía del estado interno del gobernador. Claro, el primer hijo recibe el nombre de Manasés, cuya raíz significa el que hace olvidar. La justificación explícita que da José es: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el segundo es llamado Efraín. Que se traduce como doblemente fructífero. Fundamentado en la frase Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Estos nombres documentan un arco de sanación que es francamente impresionante. Es un estudio de caso sobre el crecimiento postraumático, sin duda. Manasés representa la fase de asimilación del trauma. No es una amnesia literal sobre su pasado, sino la disolución de ese dolor paralizante y del resentimiento hacia el abuso intrafamiliar. Y Efraín representa la fase de trascendencia. La misma geografía que sirvió como escenario para la esclavitud, las falsas acusaciones y el confinamiento solitario se ha reconfigurado. Se convierte en la plataforma de su mayor productividad y propósito existencial. Es hermoso. Pero el ciclo climático inexorablemente cambia. Los 7 años de bonanza concluyen y la crisis agrícola se despliega con una ferocidad que trasciende las fronteras de Egipto. Devasta la cuenca del Mediterráneo y el Medio Oriente entero. La escasez paraliza el suministro de alimentos, y cuando la población desesperada clama a la máxima autoridad, la directiva real es sencilla y definitiva. Vayan a José y hagan lo que él les diga. La apertura de los graneros centralizados transforma a Egipto en el banco de alimentos del mundo conocido. Y la exégesis de este relato arroja principios inalterables sobre la resiliencia sistémica para quienes nos escuchan y estudian esto hoy en día. ¿Cómo cuáles específicamente? Pues que las temporadas de expansión y rentabilidad, ya sea en el ámbito financiero, en la adquisición de conocimientos o en la consolidación de redes de apoyo, no están diseñadas exclusivamente para el consumo presente. Son ventanas de oportunidad temporales. Exacto, diseñadas estructuralmente para la acumulación estratégica.
La creación de reservas de grano en cualquiera de sus formas contemporáneas es lo que permite amortiguar los golpes durante los ciclos de contracción que son inevitables. Totalmente. Y el elemento subyacente más poderoso me parece que es la revalorización de las etapas de estancamiento. La oscuridad prolongada de los años de cautiverio no fue un defecto en el diseño, sino el horno donde se forjó la resistencia psicológica y la falta de ego necesarias para administrar el poder absoluto sin corromperse. Es una lectura muy profunda. Esta exploración sirve como herramienta para leer las circunstancias de aparente retraso a través de ese lente de la preparación intensiva. Y el alcance de esta hambruna internacional teje el hilo para la tensión dramática que se avecina en los textos posteriores, porque al convertirse Egipta en el monopolio global de la supervivencia, las rutas comerciales se llenan de caravanas buscando comprar el derecho a seguir existiendo. Caravanas de todas partes. De todas partes. Y entre esos grupos migratorios impulsados por la desesperación, el texto antiguo prepara la llegada de los hermanos del visir. Los mismos individuos que perpetraron el acto de traición inicial vendiéndolo a mercaderes. Exactamente. Y aquí queda una gran incógnita flotando sobre el texto para dejar una semilla de reflexión a la audiencia. Resulta fascinante analizar la psique humana cuando las dinámicas de poder se invierten de manera tan radical. Sin duda. Dicción absoluta sobre la vida y la muerte de sus agresores, el verdadero núcleo del carácter queda expuesto. El control sin restricciones sobre los recursos vitales siempre actúa como el revelador definitivo de las intenciones humanas. Así es, especialmente cuando los fantasmas del pasado cruzan las puertas del imperio suplicando por una ración de pan. Queda la incógnita de cómo se usaría ese poder. La curiosidad y la exploración continua de estos textos siempre revelan nuevas capas de la condición humana. Agradecemos a quienes nos acompañaron en este análisis a fondo. Hasta la próxima sesión.